Godzilla contra Mecha Mothra es un proyecto que surgió solo después de la realización de Godzilla contra King Ghidorah en la era Heisei, donde se mostraba una historia alternativa del film Godzilla y Mothra la batalla por la Tierra, donde Mothra moriría al final de dicho film, y que, en una secuela se utilizarían sus restos para dar vida a una versión mecánica de la polilla gigante, algo muy parecido a lo que hicieron con Mecha King Ghidorah, o Kiryu. Pero sin embargo este proyecto sería desechado, para traer de regreso a Mecha Godzilla. Se dice que el aspecto de Mecha Mothra sería más parecido al de una libélula, que al de una polilla, al igual que hasta ahora se desconoce si Mecha Mothra sería el único rival de Godzilla, o incluirían otro más. Godzilla vs Kamacuras. Después de la realización de la asombrosa trilogía de Gamera, Shusuke Kaneko quería igualmente experimentar con el lagarto gigante Godzilla. Por lo que después de una serie de situaciones la Toho deja a Kaneko la libertad de hacer literalmente lo que quisiera con el personaje. Su primera idea fue traer de regreso a la mantis gigante Kamacuras de regreso a la pantalla grande, pero esta vez con un rediseño, y totalmente hecha de base de CGI. Pero la idea fue rápidamente desechada, debido al hecho de que recientemente Godzilla ya se había enfrentado a un monstruo similar, por lo que la idea no resultaría tan innovadora. Posteriormente fueron surgiendo más proyectos, pero todos con la misma suerte, hasta llegar a lo que hoy conocemos como Godzilla GMK. Se desconoce si el título de la película fue directamente Godzilla contra Kamacuras, algo similar, o que se incluyera la participación de más monstruos. Godzilla 3D IMAX. Esta es una película que sería lanzada entre los años 2007 y 2009, donde cuya principal novedad sería el uso de las tres dimensiones. Sin embargo, su producción fue para muchos una eternidad debido a problemas de financiación con la Toho. Hasta que finalmente la Toho se dio, y se dio luz verde para empezar a rodarla. Aún así no son muy claras las razones de su cancelación, hasta que a principios de 2012, se anunciara que Legendary y Warner Bros. Serían los encargados de traer a Godzilla, y no la compañía japonesa que originalmente la traería. Este proyecto contaba la historia de Leatla, una monstruo que aparece en la Tierra, y que despierta de un largo sueño a Godzilla, quien se encontraba en las inmediaciones de Brasil y Argentina. Estos irían teniendo una serie de batallas por toda Latinoamérica, hasta llegar a Las Vegas donde sería la batalla final. Se dice que este film sería una especie de secuela de Godzilla contra Ghidorah, debido al hecho de que era producida por el mismo productor de dicha película, y por el parecido que tiene el monstruo de Atla con Ghidorah. Batman vs Godzilla. Este proyecto nos cuenta una historia donde el Caballero de la Noche, acompañado por Robin, se enfrentarían a la amenaza de Godzilla. Esto derivado del aparente éxito de Godzilla contra King Kong, por lo que la idea de mezclar al dinosaurio japonés con personajes occidentales se veía como una idea estupenda. Hay múltiples rumores de por qué la realización de esta película no se concluyó. Pero la principal nos dice que DC Comics se negó rotundamente a prestar a sus personajes, aunque el guión no fuera del todo malo. Una curiosidad nos dice que solo 2 meses después de que se presentara esta idea, se lanzara una serie de televisión de Batman. Gamera vs Garasharp. Este es un proyecto que tenía en mente la DIA para después de lanzar Gamera contra Tigra, donde una especie de cobra gigante aparecía en Tokio para causar destrucción. Pero Gamera llegaría a luchar contra ella, hasta matarla, pero sin embargo esta serpiente dejaría 2 crías las cuales el ejército intentaría matar, pero Gamera las subiría a su caparazón llevándolas hasta una remota isla. También se dice que esta película haría aparición un monstruo bastante curioso llamado Maruko Bukarapa, pero se desconoce cuál sería su papel en la película. Todos estos proyectos tuvieron que ser desechados ya que la DIA estaba cayendo en bancarrota, y no podían permitirse gastar tanto dinero en la realización de esta película. Gamera vs Wyvern. Relacionado con el proyecto anterior tenemos a la película de Gamera, que vendría después de Gamera contra Garasharp, y que posiblemente sería última película de la saga de Gamera para ese entonces. En este proyecto la tortuga gigante se enfrentaría a lo que posiblemente sería su enemigo más poderoso al que se enfrentaría. El enemigo en cuestión sería una especie de dragón, con 2 cabezas muy largas y con distintos toques de varios animales, brazos cortos, y grandes alas. Se dice que este podría llegar a triplicar el tamaño de Gamera, sería capaz de lanzar rayos de fuego de sus 2 cabezas, y que además de utilizar sus alas para volar, también servirían como escudo.
Actualmente no se sabe por qué fue cancelado, pero se puede deducir que fue la misma causa que en Gamera contra Garasharp. The Volcano Monsters. Este proyecto más que nada, es una idea loca de los norteamericanos para cuando la Toho quería traer Godzilla Rise Again a Estados Unidos. Donde se planeaba básicamente rehacer totalmente la película con actores americanos, y sacando los nombres de Godzilla y Anguirus del guión sustituyéndolos solo por los nombres de Tirnosaurio y Anquilosaurio. La Toho con tal de que su película fuera distribuida en América aceptó la realización de este film, e incluso mandó los trajes de Godzilla y Anguirus para que se rodaran nuevas escenas, pero sin embargo la empresa que se encargaría de rehacer la película cerró, perdiéndose los trajes, y la película se canceló. Para que finalmente tiempo después la película original fuera distribuida en América, solo cambiándole el nombre a Gigantis el monstruo de fuego. Operación Robinson Crusoe, King Kong vs. Vira. Este proyecto es lo que vendría a ser la idea original de Godzilla contra los monstruos del mar. Aquí tendríamos básicamente la misma historia vista en la película antes mencionada, solo teniendo leves cambios. Siendo el más considerable, la participación de King Kong en dicha película. Pero por problemas internos el personaje de King Kong fue retirado del producto final, siendo sustituido por Godzilla. El personaje de King Kong a pesar de todo esto no fue desaprovechado por la Toho, y se empezó a rodar King Kong Escapes. Nessie. Este es un proyecto entre la Toho y Amer Studios, donde se llevaría a la pantalla grande a uno de los mitos más grandes del mundo, el monstruo del lago Ness. Pero como siempre surgieron problemas, y por una u otra razón el proyecto fue cancelado, cuando ya se tenía gran parte de película hecha. King Kong vs Godzilla 2. Después del enorme éxito de King Kong contra Godzilla, era de esperar que se sugiriera la idea de hacer una segunda parte. Incluso se presentó un pequeño guión, pero no pasó de eso, ya que nunca se aprobó la realización de este film. El contenido del guión, y todas las ideas que presentaba se desconocen. Godzilla regresaría tiempo después pero no luchando contra King Kong, sino contra la polilla gigante. Mothra vs Bagan. Después de Godzilla tuviera su regreso a mediados de los 80s, la Toho quería igualmente traer de regreso a su segundo kaiju más popular, Mothra. Quien tendría que hacer frente al monstruo Bagan, pero sin embargo las ganancias obtenidas en Godzilla contra Biollante, no eran las que la Toho esperaría, por lo que la idea fue desechada. Aquí nos contaban que hace millones de años el monstruo Bagan había llegado a la Tierra, más específicamente en China, donde después de grandes esfuerzos habían contenido su ira dentro de un glaciar. Pero en la actualidad debido a un derrumbe el monstruo es liberado, para que empezara a destruir a todos aquellos que hayan hecho mal a la Tierra. Pero Mothra, un monstruo insecto dejado en la Tierra para proteger a la humanidad se pone en el camino de Bagan, quien junto a sus larvas van enfrentándose a Bagan por todo el mundo, hasta que en una batalla final Mothra logra deshacerse del monstruo más poderoso que jamás se haya enfrentado. Se dice que algunas de las ideas del guión original, fueron utilizadas para la trilogía de Mothra años después. Godzilla vs Gigamoth. Después de la cancelación de Mothra contra Bagan, la Toho seguía con la idea de traer de regreso a la polilla gigante, por lo que se empezó a escribir la historia de Gigamoth. Pero esta no resultó muy satisfactoria para la Toho, y fue cambiada, viendo la luz por primera vez el monstruo Batra. En resumen, la historia contaba que en medio de una tormenta un enorme huevo salía a luz, mismo que sería arrastrado por las corrientes marinas hasta Japón, donde se abriría saliendo de él una larva normal como todos conocemos, y una larva más mutada y grande. Esto mismo atraería la atención de Godzilla, para empezar una nueva batalla. Godzilla vs Barubaroi. Este es quizás uno de los proyectos con menos información disponible, debido al hecho que la trama de la película es desconocida, pero se dice que pudo ser un prototipo de lo que terminó siendo Destoroyah. Este monstruo poseía un muy bizarro aspecto asemejándose al de Ghidorah o Biollante. Además de poseer varias cabezas, y tener aparentemente varias transformaciones. Godzilla Reborn. Esto vendría a ser un proyecto americano que nos mostraría una secuela de Godzilla 2000. Donde nos contaban que Godzilla pelearía en Hawaii contra un monstruo hecho de lava llamado Miba. Pero el principal problema que tuvo la película fue que a mitad de esta misma Godzilla terminaría muriendo a manos del ejército, pero más tarde sería clonado para luchar contra el nuevo monstruo.
A la Toho no le gustó para nada la idea y pidió un cambio en el guión. Al terminar lo de cambiar, Columbia Pictures había cambiado de jefe, y a este nuevo no le gustó la idea de hacer una película que para Hollywood era muy barata, por lo que el proyecto murió. El monstruo que aparecería en la película tenía un peculiar parecido al Muto volador, a diferencia que este estaba cubierto completamente de lava. Godzilla 2. Este film sería una secuela directa del film Godzilla de 1998. Originalmente, cuando se compraron los derechos de Godzilla a mediados de los 90, se tenía pensado hacer una trilogía sobre Godzilla, pero al ver que la película de 1998 apenas logró recaudar alrededor de 300 millones mundiales, el proyecto de la trilogía se perdió, reduciendo todo lo que se tenía pensado a la serie televisiva del mismo monstruo. Aún así se seguía pensando en hacer una secuela, pero el tiempo de los derechos de Godzilla en manos de TriStar acabó, y el proyecto fue eliminado totalmente. Godzilla King of the Monsters 3D. Desde principios de los 80 varios productores americanos querían realizar su propia versión de Godzilla. Tal es el caso de esta película, la cual planeaba traer a Godzilla en todo su esplendor, con las para ese entonces más novedosas técnicas de efectos especiales, utilizando novedosas técnicas de animación stop motion, animatronics, y lo que llamaban 3D. Incluso se llegó a creer que si la película tenía éxito, cabía la posibilidad de igualmente traer Rodan 3D. Y aunque a los grandes estudios de Hollywood le gustaba la idea, se negaron a gastar una gran cantidad de dinero en lo que consideraban una película para niños. Godzilla 1994. También conocida Godzilla vs Griffon, es otro proyecto americano donde Godzilla se enfrentaría a una especie de grifo gigante. Sin embargo, el presupuesto de la película sería demasiado elevado, y TriStar se negaría a pagarlo. Por lo que se decidió cambiar de director a Roland Emmerich, debido a que lo que este solicitaba no tenía costes tan elevados. Corre un rumor de que el presupuesto de la película se elevó debido al hecho de que la Toho no quería que se creara un nuevo monstruo, y que si Godzilla se enfrentara a otro monstruo tenía que ser Mothra, o King Ghidorah, de los cuales sus respectivos derechos eran demasiado caros, haciendo que se gastara aún más. Quizás se pueda creer que al tener